Vamos a adentrarnos hoy en el penúltimo capítulo del Bhagavad Gita, en este largo y a la vez breve y apasionado viaje que hemos estado realizando desde que desde que comenzamos con el libro, con Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, y, y hasta el día de hoy, con estos 18 capítulos que consta el texto. Y hoy estamos ya casi en la recta final. Este es el capítulo 17 y la semana que viene despediremos este recorrido maravilloso comentando el último capítulo. El capítulo 17 es un capítulo que nos va a hablar de la división de los tres tipos de fe que hay. El capítulo lleva por título Sratatraya Vigaga Yoga. Y aquí se nos va a hablar de las cualidades de la naturaleza, de sattva, la bondad, de rayas, la pasión, y de tamas, la oscuridad. Y este término se desglosa etimológicamente en una forma que nos indica qué es lo que vamos a encontrar en el capítulo, ¿no? Nos da como las llaves para que podamos abrir los cajones donde se encuentra encerrada esta sabiduría. Srada, que es el primer término, este término Srada se compone, el término sánscrito, Srada, se traduce como fe, también se traduce como confianza, también como devoción y también como creencia. Sin embargo, es importante notar que en el contexto espiritual hindú, Srada implica no solo la fe en el sentido de una creencia, ¿no? Sino que Srada sería también una profunda dedicación, y, una calidad, podríamos decir, una calidad de ser que está o que estaría imbuida y llena de amor y respeto hacia lo divino, ¿no? Y hacia los principios espirituales. Es una fe, o sería una fe, que se manifiesta en la práctica, ¿no? En la devoción, y no solo en una mera creencia intelectual. Srada, en el término espiritual hindú, como os decía, es algo más que una simple creencia. Traya significa tres, trino significa tres. Y en el contexto de este capítulo, pues se está refiriendo a las categorías o a los tipos en los que se puede clasificar la fe, ¿no? Según las tres gunas de las que ya hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Sattva, Raya y Tama. Sattva guna, Tamoguna y Rayoguna, la ignorancia, la pasión y la bondad. Vivaga significa división o también categorización, ¿no? O, más fácil para que lo entendáis también, clasificación, también podría entenderse así. Y indica que en el capítulo se va a tratar sobre la clasificación de los tres tipos de fe, que se desarrollan basados precisamente en las cualidades inherentes que están en las gunas, que influencian a todas las entidades vivientes. Y yoga, pues el yoga obviamente, aunque comúnmente yoga se traduce como unión, ¿no? En el contexto de los títulos de los capítulos del Bhagavad Gita, veis que en todos termina con la afirmación yoga, en todos, ¿no? Tenéis que entender que en el contexto de los títulos de todos y cada uno de los capítulos, porque todos y cada uno de los capítulos terminan con la palabra yoga, ¿no? Aquí se está refiriendo a un camino, se refiere a un camino o práctica espiritual, ¿no? Que se deriva de lo que del título, ¿no? Es el medio a través del cual
yoga aquí se entendería así como el medio a través del cual se enlaza o se alcanza la unión o la integración del ser individual con lo supremo. O dicho de otra forma, sería como la armonización de los diversos aspectos de la existencia. Y esto es muy importante, la armonización de los diversos aspectos de la existencia. Así que Sradatraya Vibhaga Yoga podríamos entenderlo etimológicamente como el yoga de la división de los tres tipos de fe, o el camino que se sigue a través de la división de los tres tipos de fe. Vas a tirar por uno de esos caminos seguro, ¿no? Y por lo tanto, el título, ¿qué es lo que hace? Pues el título lo que hace es que encapsula el tema central del capítulo, que es una exploración detallada que va a hacer Krishna, ¿no? De cómo la naturaleza de la fe de una persona está influenciada por las tres gunas y va a determinar cuál es su práctica espiritual y religiosa. No solamente va a afectar sus prácticas o su quehacer cotidiano, sino, y de manera muy especial, que es aquí donde se centra, en su práctica, en sus creencias, en el ámbito de sus referencias religiosas. Y el capítulo va a enseñarnos cómo estas diferentes expresiones, que serían así en verdad expresiones de fe, ¿no? Van a afectar el camino espiritual de un individuo y cómo a través del entendimiento y de la aplicación correcta, de Srada, de la aplicación correcta de la fe, y esto es muy difícil de entender, que la fe se tiene que aplicar de una forma correcta, porque si no uno se va, mis queridas y sensuales criaturas, por la cuneta del fanatismo, ¿no? Pues así uno puede avanzar en el camino del yoga hacia la realización espiritual. El capítulo comienza con una pregunta de Arjuna, quien intrigado, ¿no?, por las enseñanzas previas de Krishna sobre las gunas, pues le inquiere, ¿no? Le pregunta a Krishna sobre la situación de aquellos que, aunque actúan con fe, no siguen las escrituras al realizar sus prácticas espirituales. Y Arjuna, pues quiere saber en qué modalidad, ¿no?, en qué guna se podría clasificar a estas personas. Y Krishna le va a responder, obviamente. Y la respuesta de Krishna, en él comienza su explicación afirmando que la fe de cada ser está íntimamente ligada o está de acuerdo con su naturaleza inherente, ¿no?, la cual va a estar influenciada por estas tres modalidades. Y así la fe, él va a enseñar que puede manifestarse en tres formas principales, la fe. En una forma que podríamos llamar la fe de la bondad, que sería la fe sádvica, ¿no? Y las personas con fe sádvica o con esta fe en la bondad, pues adoran en su práctica, ¿no? Adoran a los dioses y tienen prácticas espirituales que son, podríamos llamarlas puras, ¿no? Y sobre todo, serenas y estables, puras, serenas y estables, puras, serenas y estables. Y sus acciones están guiadas por una búsqueda sincera de lo espiritual, sincera, una búsqueda de lo divino, ¿no? Y con un enfoque más dedicado o más dirigido hacia la meditación, ¿no?, hacia la devoción y hacia prácticas que promueven la paz y el bienestar en general, no para ellos, sino para toda la sociedad en su conjunto. Eso es aquel que tiene una fe sádvica, busca en sus prácticas, busca llevar a la sociedad acciones que promuevan la paz y el bienestar general. Luego, la fe en la pasión, o rajásica, o rayásica, como lo queráis llamar, ¿no? Aquellos que tienen este tipo de fe, pues adoran a entidades, bueno, en sánscrito son entidades fantasmagóricas como los yaksas, los raksasas, ¿no? Y algún tipo de espíritus, bueno, buscando principalmente beneficios materiales y poder, ¿no?
y sus prácticas están marcadas por la ambición, por el deseo y por una cierta tendencia hacia la acción egoísta. Esto lo podemos ver muy bien también en el cristianismo, las devociones, los cultos a los santos y toda esta y cómo la santería ha derivado, ¿me entendéis?, del culto primigenio, ¿no? Del respeto a las personas santas, pues después deriva en la santería, ¿no? Y ves cómo esta gente intenta obtener siempre beneficios materiales, ofreciéndole a este santo aquello y aquello otro, y buscando la intermediación, ¿no? Y ahí empiezas a moverte en arenas movedizas, hermano. Y por último está la fe en la oscuridad. Las personas con fe tamásica, ¿no? Con esta fe en la oscuridad, se inclinan hacia lo más profundo del espiritismo, de los fantasmas, de los cultos a la muerte, de todas estas cosas. Y sus prácticas, desgraciadamente, incluyen rituales que son severos y crueles, ¿no? Y muchas veces lo habréis visto, ¿no? Que son violentos e incluso dañinos, y no solo para sí mismos, ¿no? Sino para otros. Y nacen de la ignorancia y de la confusión, toman intoxicantes, se drogan para intentar alcanzar supuestos estados alterados de conciencia, ¿no? Mediante el consumo de intoxicantes. Y lo que haces es que al alterar tu conciencia abres portales a todo tipo de, de seres oscuros, ¿no? Con los que terminarás relacionándote. Luego también nos va a hablar Krishna de los alimentos. Y Krishna también va a discutir o va a poner de manifiesto cómo también las gunas, estas modalidades, también influyen de los tipos de alimentos que prefiere cada persona y en la naturaleza de los sacrificios que ejecutan las personas según el tipo de alimentación que comen. Y Krishna te va a decir que los alimentos bondadosos, los alimentos sádvicos, pues te va a orientar y te dice que son aquellos que promueven la salud, que promueven la felicidad y el bienestar. Te dice como las frutas, los vegetales frescos, ¿no? Las legumbres, el queso, los lácteos, y que estos alimentos, dice Krishna, que son nutritivos y que dan vida. Luego están los alimentos, nos va a hablar también de los alimentos que son eh, pasionales, ¿no? Rajásicos. Y dicen que suelen ser, que son muy picantes, amargos también, salados, y que pueden provocar dolor, enfermedad y sufrimiento, dice así Krishna. Y luego están los alimentos tamásicos, que incluye alimentos rancios, dice así, no podridos, impuros, que dañan no solamente el cuerpo, sino también la mente, o como decía eh, Hipócrates, ¿no? Que el alimento sea tu medicina. Y esto Hipócrates lo recogió de manera magistral, ¿no? Y Krishna, y en la Biblia también te están hablando de alimentos que no debes de comer, clasificaciones de alimentos para que no solamente conserves tu espíritu bien, sino que tu cuerpo acompañe a tu espíritu y uno no contamine o no arrastre al otro. También nos va a explicar Krishna las austeridades y la caridad que uno hace, también se encuentran bajo la influencia de estas tres modalidades. Y Krishna va a decir que hay austeridades, las divide en austeridades físicas, verbales y mentales. Las distingue entre este proceso: físicas, verbales y mentales. Y también va a explicar cómo se practican según estas tres modalidades, ¿no? La caridad también se va a discutir en términos similares, donde la intención y la fe del donante van a determinar la calidad de la acción caritativa. Y hay caridad en la bondad y hay caridad que se da en la más completa ignorancia. Así que este capítulo lo que, lo que hace es ofrecernos una guía que es muy valiosa, ¿no? Sobre cómo las inclinaciones naturales de un individuo, tú y yo, pueden ser elevadas y refinadas, gracias a Dios, ¿no? A través de la práctica consciente y la devoción,
y poder guiar así al resto de practicantes, ¿no?, en un camino espiritual hacia una existencia sobre todo más armoniosa, porque lo que falta es armonía en este mundo, y, y realizada, ¿no? El capítulo aborda la relación entre la fe, fijaros qué bonito, ¿no?, entre la fe y la naturaleza inherente de los individuos. Nos enseña esta correlación entre la fe y la naturaleza inherente de los individuos. Y Krishna va a señalar de forma muy concisa la conexión profunda que se da entre la fe y la naturaleza intrínseca de cada entidad viviente. La fe, como os he dicho, en este contexto no se limita a la fe religiosa, no se limita a la fe religiosa, se está refiriendo al conjunto de creencias fundamentales, de valores, de convicciones que guían el comportamiento, las decisiones y la visión del mundo de una persona. Y sabéis que está la psicología y está la sociología, ¿no? La psicología estudia al individuo y la sociología es la psicología de masas, ¿no? O la antropología, ¿no?, que estudia la sociedad en general. Y, por lo tanto, la fe en este contexto, la fe en este contexto no se está limitando a esta fe religiosa, ¿no?, sino, como ya os he dicho, a estos valores fundamentales y estas convicciones. Mirad, cada ser tiene una fe innata. Absolutamente todos y cada uno de los seres tienen una fe innata. Una tendencia, podríamos decir, natural hacia ciertas creencias y valores. Y esta fe se manifiesta en diferentes maneras dependiendo de su naturaleza. Si tú a un niño le cuentas cuentos y le dices que, que Aladín volaba en una alfombra mágica, el niño te cree, porque tiene fe en ti, tiene fe en su papá y tiene fe en su mamá. Te cree. Si tú al niño le hablas de valores y de actos de nobleza, el niño te cree, porque su fe está en ti, eres su único marco de referencia. Claro que si tú al niño le dices que es un inútil, que es un tonto, que no vale para nada, lo triste de esto es que el niño te va a creer. Porque como la fe es algo que está inherente, él va a tomar como marco de creencias que es un inútil, que no vale para nada y que no tiene remedio. Por eso hay que tener mucho cuidado y lo veremos más adelante con las palabras. No, pues recordar esto, ¿no? Cada ser tiene una fe innata y hay que tener mucho cuidado. Y algunos pueden tener una fe profunda en el orden, por ejemplo, y la estructura del universo, ¿no?, mientras que otros pueden creer en el caos y en la casualidad, ¿no? La gente que sigue a Nietzsche, pues creen en el caos y la casualidad, pero es un tipo de fe. Creen eso, creen que el caos es todo, ¿no? Algunos, por el contrario, pues pueden encontrar consuelo en la devoción a una entidad divina, mientras que otros pues pueden basar su fe en el poder, ¿no?, en la razón y la lógica, ¿no?, y pensar que la mente lo es todo, ¿no?, y su forma de razonar, ¿no? Y lo que Krishna nos dice aquí es que nuestra fe no es simplemente un producto de nuestras elecciones conscientes o de nuestra educación. Entender esto bien. No es solamente un producto de nuestras elecciones conscientes ni de nuestra educación. Está estrechamente ligada a nuestra naturaleza inherente, a nuestra naturaleza inherente. Y esta naturaleza que ya traemos determina nuestras inclinaciones y determina nuestros deseos y nuestras aversiones también. Y a su vez, nuestra fe está reflejando y reflejando esta naturaleza inherente que tenemos. Podríamos decir que es un ciclo interdependiente. La fe que mantenemos refuerza nuestra naturaleza y nuestra naturaleza influencia la dirección y la intensidad de nuestra fe. Son un binomio. Así que Krishna en este capítulo lo que nos pide
es introspección. Introspección, que miremos para adentro. En este capítulo, Krishna te está instando a que examines y a que comprendas tu fe. ¿Por qué? Porque te va a ofrecer una ventana a tu naturaleza más profunda. Obsérvate, sé el observador de tu propio mundo. Obsérvate con sinceridad, sin pintar con el bote de tus excusas tu naturaleza. Vas a obtener una ventana abierta a tu naturaleza más profunda. Y al conocer nuestra fe, nos conocemos mejor a nosotros mismos. Y en última instancia, fijaos, podemos alinear nuestras acciones y decisiones con nuestra naturaleza más auténtica, con lo más verdadero que reside en nuestro ser. Y esto de más verdadero etimológicamente no está bien construido porque lo verdadero solo puede ser verdadero. La verdad no admite gradaciones, pero para poder expresarnos vamos a dejarlo así, ¿no? Pues como os decía, tenemos la oportunidad de alinear nuestras acciones y decisiones con nuestra naturaleza verdadera, con lo que es verdaderamente auténtico en nosotros. Hay algunos versos sobre los que podríamos comentar. Mirad, el verso 5 y 6 particularmente son significativos en este capítulo, porque este lo he elegido porque dice algo muy importante, muy importante. Y dice, has de saber, Arjuna, que aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias, que no se recomiendan en las escrituras y que las realizan por orgullo, ¿no? Y egoísmo, a quienes los mueven la lujuria, el ego, y quienes son necios, y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se los ha de conocer como demonios. Este es un verso muy importante, porque nos advierte Krishna sobre las prácticas y actitudes espirituales que son profundamente erradas. En lugar de acercarse a lo divino a través de los medios prescritos en la bondad de las sagradas escrituras, hay quienes optan y hay quienes tergiversan las propias escrituras, ¿no? Y terminan cometiendo actos que en ningún lugar de la escritura se ha recomendado y son descritas en el verso no como motivadas, como os digo, por el egoísmo, el orgullo, la lujuria. Y esto, gente, no solo se daña físicamente a sí mismo, mediante austeridades y penitencias que resultan extremas, sino que también, y lo que es peor, perturban su naturaleza espiritual interior, perturban a la superalma que reside en cada ser. Y este paisaje que nos retrata aquí Krishna en el verso 5 y 6, ¿no? Nos está avisando de la importancia de seguir prácticas y regulaciones bondadosas que estén recomendadas en las Sagradas Escrituras y advierte muy seriamente sobre las consecuencias de desviarse de este camino. Es una crítica a aquellos que bajo apariencia de espiritualidad someten a torturas y austeridades extremas. Y esos están movidos por intenciones expúreas e impuras, ¿no? Y dejan regueros de sangre por las calles en sus procesiones y torturan a los elementos del cuerpo. Estas cosas, ¿cómo un Dios amoroso te va a exigir que derrames tu sangre a latigazos? ¿No? Y esencialmente, Krishna nos está destacando la importancia de la intención. Cuidado con la intención que está detrás de cualquier práctica espiritual. ¿Qué intención tiene? Pero no solo la práctica, sino qué intención tiene el tipo que me la está pregonando. ¿Qué intención tiene? No seáis seguidores ciegos. No seáis seguidores ciegos. En lugar de buscar el reconocimiento, la fama o la gratificación, ¿no?, del ego,
La verdadera práctica espiritual, por el contrario, es realizada con humildad, con devoción y sobre todo y por encima de todo, mirad, con un deseo genuino de conectarse con lo divino, de conexión, ¿no? Un deseo vehemente, ¿no? Tal y como cuando uno llega a la orilla del mar completamente acalorado, después de un día tremendo, sudado, con grandes sudores o un arroyo fresco, y uno con ese anhelo de agua, de beber y de refrescarse, se sumerge en el río, ¿no? Y deja que el agua lo bañe, ¿no? Y le alivie las fatigas del camino. Si vuestra práctica espiritual no os alivia, dejadlas, porque ¿qué práctica estáis haciendo? La práctica espiritual no es para que os torture, es para que os alivie, ¿no? Y esta advertencia está presente en muchas otras tradiciones espirituales, ¿no? Que buscan la sinceridad y que buscan la humildad y la adherencia, podríamos decir, ¿no? A las prácticas y a las enseñanzas correctas como esenciales para poder progresar espiritualmente, y si no, no hay avance. El alimento también, ¿no? En el contexto del Gita se describe que todo el mundo material está influenciado por estas modalidades de las que ya hemos hablado, y cada modalidad tiene efectos particulares sobre la mente y el cuerpo. Y el Bhagavad Gita, fijaros, es muy hermoso porque presenta una comprensión holística de la vida. No se ocupa en cuestiones filosóficas o espirituales solamente, sino que también el Bhagavad Gita aborda aspectos que son prácticos, incluso como la dieta, ¿no? Y aquí, en este capítulo, Krishna te está sugiriendo que lo que comes va a tener un impacto directo en tu estado mental y físico. Y te está recomendando que una dieta basada en esos alimentos frescos y puros y saludables va a promover en ti una mente clara y un cuerpo saludable, mientras que la dieta de alimentos en la ignorancia va a conducirte a un estado de confusión mental y de letargo. Por eso veis la gente cuando come mucho y cebazos y cosas así, se queda con sobrepeso y se adormecen y uno está embrutecido, entorpecido, no por la dieta. Y esencialmente, el Bhagavad Gita en esta parte, ¿no? Es una guía que te está invitando a la reflexión también sobre cómo la elección de lo que pones en tu plato va a afectar no solamente a tu salud física, sino también a tu salud mental y a tu salud espiritual, lo que está en el plato. Y esta perspectiva sobre la comida encuentra paralelismos, obviamente, con otras tradiciones, donde también se habla de la salud y del bienestar, ¿no? En el mundo, que consideran la dieta como un aspecto fundamental para el bienestar general de todas las personas, ¿no? Y en todas las culturas, en todas las tradiciones, siempre han tenido una relación estrecha entre sus rituales y forma de pensamiento y la dieta. Luego también Krishna nos va a hablar de algo que es muy importante en este verso, que también se ve influenciado por las modalidades. Las palabras. Las palabras. Las terribles y a la vez maravillosas palabras. Las palabras son muy poderosas. Las palabras son muy poderosas y pueden herir el espíritu de otra persona, y frecuentemente dejan cicatrices permanentes. Las palabras a veces dejan cicatrices mucho más profundas que las heridas causadas por una daga, que el corte de un cuchillo. Te dejan cicatrices permanentes en el alma. Pueden sembrar semillas de corrupción en mentes inocentes. Las palabras siembran semillas de corrupción en mentes inocentes o indecisas, ¿no? Pueden manchar buenas reputaciones. El envidioso siempre trata de manchar la buena reputación, porque el única arma que tiene para combatir su envidia es insultar la reputación de aquel a quien envidia, de aquel al que le hubiera gustado conseguir tener sus cualidades o conseguir que aquel que las tiene
sea para él, sea para sí. Las palabras pueden frustrar los mejores planes, pueden conllevar una bendición profunda y a su vez pueden conllevar una poderosa maldición. El habla es una herramienta muy poderosa que tenéis que manejar con mucho cuidado, con mucho cuidado. Las palabras pueden curar, pueden inspirar, pueden alentar, pero también pueden destruir, pueden herir, pueden desanimar y pueden confundir a la gente inocente. La austeridad del habla, que se va a mencionar en el capítulo, es un recordatorio de que se debe usar esta herramienta con mucho cuidado, con extremo cuidado, siempre con la intención de beneficiar a otros y a uno mismo. Y es una práctica que, si se cultiva, puede conducir a las relaciones más armoniosas que podáis imaginar y a una vida espiritualmente rica. El poder y la importancia del habla consciente y beneficiosa es un tema universal que ha sido enunciado, en diversas tradiciones y filosofías por innumerables autores a lo largo de la historia. Mirad, la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, hay un versículo que te dice, en este versículo te dice, fijaos qué advertencia tan tremenda, te dice, la muerte y la vida, nada menos que la muerte y la vida, están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Te dicen Proverbios. En Santiago reafirma lo mismo y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Y luego añade, pero si tú juzgas a la ley, no eres el hacedor de la ley, sino juez. Te has convertido en juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres para juzgar a otro? Y esta idea refleja la profunda influencia que nuestras palabras pueden tener, mirad, ya sea para edificar o para destruir. Habla Krishna aquí sobre la dificultad de domar la lengua, pero también de la importancia de hacerlo. La importancia de hacerlo. Mirad, en la filosofía helénica, por ejemplo, Sócrates, el gran Sócrates defendía la idea de que antes de hablar, uno debería asegurarse de que lo que va a decir es, fijaros, tres cosas, es verdadero, necesario y bondadoso. Verdadero, necesario y bondadoso. Tiene que reunir estas tres cualidades, decía Sócrates. Y esta triple verificación es conocida como el triple filtro de Sócrates. Si nosotros pudiéramos utilizar este triple filtro de Sócrates en cada una de nuestras palabras, cuando vayamos a hablar, a ver, ¿lo que voy a decir es verdadero? ¿Es necesario? Porque puede ser verdadero, pero innecesario. Voy a decir una obviedad, una cosa que de frente al otro no le va a servir de nada, por lo tanto es totalmente innecesario que se lo diga. Y sobre todo, ¿y es bondadoso? ¿No? En el confucianismo, Confucio se destaca, o él destaca en sus enseñanzas, una cosa que él llamaba la rectificación de los nombres. La rectificación de los nombres. Es decir, Confucio resaltaba la idea de que las palabras
deben corresponder con la verdad de las cosas. Las palabras deben corresponder con la verdad de las cosas. Si no se usa el lenguaje correctamente, vas a crear malentendidos y la sociedad va a entrar en un caos completo. Y luego hay infinidad de autores contemporáneos ya en nuestra época y de pensadores modernos, ¿no? Pues que han venido destacando la importancia de la comunicación que ahora se llama efectiva y consciente, ¿no? Marshall Rosenberg, por ejemplo, desarrolló un concepto que era la comunicación no violenta, ¿no? Que destaca la importancia de que uno sea capaz de expresarse de manera que no ataque y no juzgue a otros, sino que refleje nuestras necesidades y sentimientos, ¿no? Y dicho de una forma simple, primero entender y luego ser entendido. Si quieres ser entendido, entiende tú primero. Tenemos la necesidad de escuchar activamente, primero entender y luego ser entendido. El problema es que lanzamos los caballos de marfil de nuestra boca, ¿no? Con el látigo de la lengua, sin haber entendido nada, sin haber entendido nada. Y cuando te lanzas así, malinterpretas, malentiendes y nunca serás comprendido. Y de estos casos perdón que golpeé el micrófono. Y en la filosofía moderna y posmoderna hay infinidad de pensadores, ¿no? Que hablan también como que las palabras no solo describen la realidad, y esto es importante, fijaros, sino que las palabras construyen y deconstruyen la realidad. Las palabras construyen y deconstruyen la realidad. Los discursos falsos, las falsas promesas, los falsos idearios, construyen una realidad y luego la deconstruyen. La gente que ha seguido a los grandes líderes, ¿no? En grandes revoluciones, grandes revueltas, estaban construyendo una realidad y luego otras mismas palabras la deconstruyen. Lo que era maravilloso y tal, luego el contrarrevolucionario te lo deconstruye. Por lo tanto, todos estos ejemplos que nos dan las escrituras, que nos da el Bhagavad Gita, lo que hacen es mostrar un reconocimiento universal, ¿no? Del poder inherente de nuestras palabras. Independientemente de la tradición, independientemente de la época o la capacidad que un individuo pueda tener para comunicarse de manera efectiva y beneficiosa. Pero las palabras siempre son vistas, cuando son utilizadas en la forma apropiada, como una virtud crucial, y, como os diría, una habilidad esencial para que se pueda tener una coexistencia armoniosa. Yo muchas veces bromeando en un círculo de poesía del que formé y del que formo parte, ¿no? En órbita literaria, una vez comentaba y decíamos que si los poetas fueran los encargados de discursar en la sociedad sería maravillosa. Si todo el mundo hablara el lenguaje de los poetas, toda la hostilidad del mundo desaparecería. Si todos y cada uno de nosotros tuviéramos un corazón de poeta y pudiéramos asomarnos a la realidad de forma poética, expresar nuestras emociones con pureza, con limpieza, con exaltación. Por lo tanto, la enseñanza del capítulo 17, de todo lo que os he mencionado y que vais a encontrar, y tenéis significados muy profundos en el libro, entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Por favor, os ruego, prestad mucha atención a esto último, a las palabras, a las palabras, a las palabras. Que aunque diga el dicho que las palabras se las lleva el viento, no es cierto. Las palabras no se las lleva el viento, toman asiento en la memoria atávica del hombre
y le obligan a caminar con una herencia de rencores, de dolores pretéritos y de conceptos que se marcaron en él como el hierro que marca a la bestia, le dejaron los insultos y los conceptos que otro le vertió. Ok, pues con esto terminamos el capítulo 17 y estamos ya en la recta final de esta aventura maravillosa. Si tenéis alguna pregunta. Depende en la modalidad en la que estéis. Podemos preguntar. Y si lo que vamos a decir no es bondadoso, no es veraz y no es necesario, pues ¿para qué nos vamos a perder el tiempo? Ahora estoy diciendo, espérame, que ya no vaya a ser que lo que diga no corresponda. Dime, Aditi, cariño. La inteligencia del corazón, que es un poco difícil guiarse en la vida por la inteligencia del corazón sin caer en el sentimentalismo, creo yo. Perdona, No sé. sin caer en... En sentimentalismo. Ah, claro, sí. Sí, pero los sismos también vienen del egoísmo. Tienes que tener cuidado con el ayudismo, que digo yo siempre. Que uno no tiene que salir corriendo a ayudar así, sin más y ciegamente. Porque justamente en este capítulo, Krishna también te habla de los tipos de caridad que hay. ¿Cómo tienes que ayudar? Hay ayuda en la bondad, ayuda en la pasión y ayuda en la ignorancia. Y si ayudas desde la ignorancia, tu ayuda no sirve para nada. No sirve para nada. Hace poco en un viaje a Madrid había un yonki, un drogadicto allí, o sea, en la estación de Chamartín, pidiendo, ¿no? Iba por ahí, que tengo hambre, ¿me pueden ustedes dar? Iban así pidiendo, ¿me pueden ustedes dar? Y cuando llegó a donde yo estaba, tengo hambre, ¿me puede dar aunque sea 5 euros para comer? Le dije, no, pero si te sientas, estaba en la cafetería, mando que te pongan de comer. Puedes comer. Y entonces el tío me insultó y dijo, es que yo no tengo de ese hambre. Y yo le dije, entonces yo no tengo de ese dinero, le contesté. Y la gente que estaba ahora se quedó así, muy, alguno incluso aplaudió, dijo, coño, que... Pues ya al final se quedó así, que yo no tengo de ese hambre. Dije, pues yo no tengo de ese dinero entonces que tú estás buscando. Porque si te llego a dar los 5 euros, ¿para qué? Para que, perdona, que es que no puedo refreír, me pica la nariz. Si yo te doy los 5 euros para que con 5 más te compres un pollo de coca o de heroína con cocaína para chutarte, ¿en qué te he beneficiado? ¿De qué ha servido mi caridad? Eso es como si uno subes a un tejado que uno se quiere tirar y tú subes y está el tío, me tiro o no me tiro, y dice, no, espera, ya te ayudo yo. Y le das un empujón, ya te ayude yo a decidir. ¿Entiendes? Entonces, uno tiene que saber hacia dónde dirige su caridad y sobre todo, no forzar a los demás. Porque muchas veces por este concepto de mesianismo, ¿no? O como decía Franco, ¿no? Voy a salvar a todos los españoles, quieran o no quieran. Esa no es la cuestión, majo. No, como voy a salvar los quieran o no quieran, pues ala, 3 millones de muertos. Tuvimos que pasar, porque quieran o no quieran. Entonces, ese sentimentalismo también es una afirmación del ego que cae como en un mesianismo, ¿no? En un buenismo. Yo tengo que hacerlo, ¿no? Y si no te salvo, me enfado. Pero si yo encima he ido con toda mi buena intención, encima de la buena encima que voy a decirle si quiere, será desgraciado que encima no me ha prestado atención, pues no va y me ha mandado la mierda hablando así cristiano, pues ¿para qué te metes? No hay que salvar a todo el mundo, Aditi. El que tiene hambre busca pan y el que tiene sed busca agua y el que quiere juerga busca vino, porque está en las naturalezas. Entonces, si tú llegas con pan a uno que está buscando vino y te empeñas en que se lo coma,
al final no vas a conseguir nada. Eso es como regar una planta solo por las hojas. O pones en la raíz el agua o no sirve. El sentimentalismo es regar las hojas de una planta y no regar la raíz. ¿Capichi? Gracias. Dime, Uda. Sí, pensaba recién, como volviendo a nuestro tema sobre las vibraciones, ¿no? Que el pensamiento también es una vibración y hace que la dota a la palabra de intención. Entonces reproduce esa frecuencia vibratoria, ¿no? Que es la que finalmente nos afecta y afecta a todo lo que nos rodea, ¿no? Que es un poco lo que estuvo hablando, por ahí contaba así en términos más técnicos, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa, Uda? Que la palabra, Sí. en verdad, aunque es hermosa cuando es poética, pero la palabra termina por alejarte de la verdadera esencia del ser. Mira, con un ejemplo, estás comiendo un pastel que está rico, una torta, ¿no? Con tu mate allí, ¿no? Y estás tomándotelo. Y tu ser en ese momento lo estás saboreando, ¿no? Lo estás paladeando. Cuando dices, qué torta más rica con este mate, ya entró la mente discursiva. Ya te alejaste del ser, abandonaste el ser y te fuiste a la palabra, te fuiste a la vibración, perdiste la conexión. Por eso, cuando miras un paisaje, la meditación consiste en eso, en parar la mente discursiva. Cuando estás mirando, admirando la naturaleza espiritual en un paisaje, no lo comentes, no lo comentes. Siéntelo, pero no lo comentes. Porque en cuanto entra la palabra, como tú me has dicho, entra la dirección, entra la acción y ya perdiste el contacto con el ser. El ser es sensorial. Se percibe así, no como los olores, ¿no? El olor, además, como te va directo al cerebro sin pasar por el filtro del creo que es el corte frontal. Los olores te evocan tanto porque no pasan filtro, van directos al lado emocional. Por eso cuando hueles la colonia de tu mamá de chiquitito o como huele rico tu bebé cuando era pequeño y aún hoy en día tienes ropita de tu hijo y la hueles y automáticamente ¡bum!, tu hijo se hizo presente, ¿no? Entonces la mente discursiva, Udava, nos arruina. Porque tan pronto como categorizamos, perdemos la conexión. Estás escuchando las olas del mar romper, estás escuchando relajándote, sintiendo la brisa marina y estás sintiéndolo, pero de pronto la mente ya tiene que discursar y decir, en verdad qué buena mañana, ya la jodiste. Sí, no, yo no, obvio, Perdiste la no me conexión. estaba refiriendo a eso, Maharaj, era en relación a lo que habíamos hablado, que me quedé pensando de dónde proviene el poder de la vibración y de dónde cuando tenemos que hablar, que sea necesaria ese hablar, ¿no? Que sea necesario, veraz y amable. Claro, Udava, si te entendí perfectamente. Lo que te quería decir es el peligro justamente que tienen las Del palabras por eso. Te lo exceso, estaba claro. refiriendo a eso, que la palabra es un estadio que está por debajo de la consciencia del ser, que la Tal cual. consciencia del ser está por encima. Entonces, claro, si a eso le unes, ¿me entiendes? Si vas a romper eso, si no es necesaria, si no es bondadosa y si no es verdadera, estate en silencio porque perturba muchas cosas. Mirad, nuestros perros no tienen idioma, pero expresan emociones. Y el perro, cuando contempla su paisaje, el perro se siente feliz. Tú llevas a un husky, o yo tenía un samoyedo que ya murió una vez, lo llevas a la nieve, que es su entorno, y el perro salta de felicidad en la nieve, se reboza por la nieve, disfruta de la nieve, pero el perro en ningún momento le pone un adjetivo calificativo a la nieve. No dice, qué amo más maravilloso tengo, que me ha traído aquí a la nieve, qué rico está esto. No, el perro se funde en su alegría. No lo adjetiva, porque finalmente las palabras siempre son escasas
para definir al ser. De ahí la contradicción del místico. Cuando queremos escribir, cuando queremos hablar sobre Dios con palabras. Porque si algo es Dios, es una emoción. Si algo son los pasatiempos de Krishna, si algo son los pasatiempos místicos, son emociones, son sensaciones. Claro. Y hay una dificultad tremenda de transpolar o de tratar de despertar en alguien a través de palabras emociones que son divinas. Por eso es tan importante el lenguaje poético, porque el lenguaje poético lo que hace es que te despierta una emoción. Cuando yo escribo reflexiones poéticas, lo que trato, o en los cuentos, y en todos los pasajes, lo que trato no es en que en sí las palabras, la literatura esté bien conjugada, no, es que te despierte la emoción. Y de pronto te emociona el verso y entonces coges la emoción. Y si has cogido la emoción, por favor, olvídate del verso corriendo. Claro. Porque cuando le quieres hacer un análisis gramatical, con perdón, la estás jodiendo, hermano. Por eso a mí me repatea cuando se enseña en los institutos con un texto, haz un comentario de texto de este poema o de esta novela. Ya la fastidiaste, hermano. Ya le va a hacer que te lo ordene gramaticalmente, sintácticamente, le mataste la emoción. Yo algunas veces que puedo hacer esto con otros alumnos les he dicho, mira, no me comentéis nada. Dime qué has sentido al leerlo. ¿Qué te ha evocado el texto? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha hecho sentir el texto? Y si no te hizo sentir nada, pues dilo. Para mí este texto me dejó más frío que un caracol en la vela de un barco. Pues bueno, ¿pero qué sentiste? Ay, no me digas que el artículo indefinido, el pronombre, Ay. ¿Sabéis? La gramática, por eso es la lección más antipática. La gramática mata el alma, aunque uno tenga que hablar correctamente. Pero la gramática mata al poeta. Con muchos pacientes obsesivos que no pueden parar con esa rumiación, ¿no?, de pensamiento. Es tal cual esa palabra, esa rumiación, ¿no?, donde no hay silencios, donde no hay interrupción. Muchas veces los llevo acá, pues yo atiendo en mi casa, los llevo al jardín y les vendo los ojos y les hago, para interrumpir eso, ¿no?, les hago que escuchen o que toquen, sin ponerles palabras, que no traten de identificar el sonido de qué es, simplemente que se deslicen por los sonidos, ¿no? Qué bueno. Cuesta un montón, cuestan un Sí. montón, pero después es un nivel de placer. La otra vez llovió y tal cual, aproveché, los hice salir, soy la psicóloga hippie, parece, los hice salir descalzos al patio que estaba mojado, les vendé los ojos y les hice tocar el agua. Eso es maravilloso. Es que eso daba esa enseñanza espiritual. Claro, Es lo que intento. eso es una prédica espiritual maravillosa. Los ha puesto en contacto con su ser, con el ser que percibe eso, con su ser, fuera del discurso narrativo de las palabras, fuera de la mente discursiva. Es que la mente es discursiva. Todos tenemos mente discursiva, ¿eh? Solo fijaros en un cruce en el tránsito, simplemente que te topaste con uno que te dijo: "Desgraciado, ¿y tú más? ¿Dónde vas? Pendejo, ponme lo que me hizo". Y te vas a tu casa, te has cruzado con él una fracción en el semáforo. Joder, te lo llevas a casa y todo el camino de vuelta a casa vas: "Hijo de perra esa, la madre que lo parió, se olvidó cogerlo". Y llegas a tu casa y en vez de decirle a tu mujer: "Hola, cariño, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo pasa el día?". ¿Sabes que me he encontrado con un imbécil que se me cruzó por el semáforo? Si lo cojo, lo paro, lo hago. Y todavía por la noche estás acostando a tus hijos y aún te está rumiando el tío que te tocó el claxon. La mente discursiva. Y eso llevado al trastorno obsesivo compulsivo, pues imagínate, esa gente los estás ayudando a salir del peor de los infiernos, que es el de su propia mente. Lo que tiene que ser vivir ahí. Internamente los veo y me da mucha compasión porque tienen un nivel de esclavitud miserable.
Así es. Por mucho dinero que tengan. Horrible. Por mucho Horrible. dinero que tengan, cambiarían todo por la paz de un pobre que disfruta del campo, de eso. Y este capítulo 17 del Gita justamente te invita a eso, ¿no? A que abandones la mente discursiva, a que entiendas las modalidades, ¿no? A que cuides de tu cuerpo, a que cuides tus prácticas y sobre todo a que sientas y no pienses tanto, hombre. Siente más y piensa menos. Sentir más y pensar menos. Y todos tenéis ejemplos. Cuando habéis abrazado a vuestros hijos de chiquititos, cuando lo abrazas así y lo quieres, ¿qué palabras pueden expresar eso? ¿Qué palabras pueden expresarla? Ninguna. O ves ahora a tu nieta chiquitita, ¿no? Y huele así recién bañada y tienes un mofleticos así. ¿Tú qué palabras le puedes poner a eso? ¿Qué palabras puedes poner al amor de una madre cuando está amamantando a su hijo? Por mucho que quieras describir, esa emoción no se sostiene en palabras, es con sentimientos. Es con sentimientos. Por eso yo siempre digo que nos sobran conceptos y nos faltan abrazos. Esa es la tristeza de esta humanidad. Nos sobran conceptos, preceptos y nos faltan abrazos. Si tuviéramos más abrazos y menos conceptos y preceptos, mucho mejor andaríamos. Y sobre todo, y lo peor es cuando la gente quiere hacer de sus conceptos preceptos para que otros sigan. Que eso es aún peor. Y eso lo veis en las instituciones religiosas, ¿no? Los conceptos que ellos se han hecho los convierten en preceptos que son de obligado cumplimiento para sus feligreses. Así que, bueno, está claro que a mí me quemarían por hereje en otra existencia. ¿Quién sabe si no lo hicieron? Por eso el calor me sofoca tanto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Con brócoli en la hoguera le Eso sí, pusieron. oye, yo si voy a Argentina para allá, por favor, esconderle el brócoli que se cruce en mi... El único pie, no me enseñéis brócoli. No me Vamos a pongáis comer. brócoli en el mate. El mate no se hace con brócoli, ¿verdad? Vale, entonces voy. Bueno, Surata, que estás saludando así con la manita que te vemos. Que te queremos una jarta a ti también. Bueno, pues nada, vamos a parar esta grabación, la dejamos aquí. Y la semana que viene terminamos los 18 capítulos del Bhagavad Gita. Y es muy bonito, pero daros cuenta que el tiempo nos va dando bocaditos, ¿eh? Ya nos comieron 18 semanas. Nos comen 18 años y nos comen 18 vidas. Pero bueno, de momento aún tenemos esta. Así que nos vemos con el último capítulo. Despedida y cierre, como en los telediarios.